Voy a presentar a Teresa Valdés, que por todos ustedes es conocida. Es socióloga de la Universidad de Chile y doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Entre los años 1981 y 2006 fue profesora investigadora de Flaxo Chile, donde creó el área de estudios de género y condujo numerosas investigaciones a nivel nacional y latinoamericano y dio inicio a los estudios sobre masculinidades. Precisamente, el año 1998 organizó la Conferencia de Masculinidad y Equidad de Género en América Latina y el Caribe, que hoy justamente tuvo la resonancia hasta el día de hoy y que nos vuelve a convocar, ¿no? para marcar un hito de los 20 años de esta conferencia. Desde el año 2007 es coordinadora del Observatorio de Género y Equidad. Ha desarrollado docencia en distintas universidades chilenas y extranjeras y es consultora en organismos nacionales e internacionales en temas de género y políticas públicas. Fue asesora en género de la ministra de Salud y jefa de la unidad de género del Ministerio de Salud entre el año 1914 y marzo del 2018. Activa en el movimiento de mujeres, ha participado en conferencias regionales y mundiales en su representación. En año 2003 recibió el premio Elena Caffarena en la categoría de Mujer Investigadora de Ciencias y Educación. Bueno, ha publicado y editado numerosos libros y artículos en temas de género y podemos destacar lo siguiente: Masculinidades y Poder de Crisis del año 1997, que es un libro que se usa, digamos, permanentemente en la docencia y en la investigación. Luego, Ser hombres en Santiago de Chile a pesar de un mismo modelo, en conjunto con José Olavarría, y editora, ¿no es cierto?, del libro que contiene la conferencia del año 1998. Género en el poder fue una de las preguntas que tuvo uno de sus libros, El Chile de Michelle Bachelet del año 2010, y Construyendo Igualdad, otra pregunta, que fue del libro del año 2012, 20 años de políticas públicas de género. Como editora, publicado por CEDEM. Bueno, con ustedes dejo a Teresa Valdés. Yo voy a bajar esto. Bueno, aunque ustedes no lo crean, me pone nerviosa estar aquí. Agradecerles que estén todos aquí, todos, todas, de todas sus distintas procedencias. Y bueno, ya dijo algo Gabriel, desde dónde hablo yo. Soy feminista, activa en el movimiento de mujeres y en el movimiento de derechos humanos. Soy una académica, promotora de los estudios de género y sobre hombres y masculinidades en la Flaxo. También soy una mujer política en general y política también en la práctica política. Tuve una pasada ahí por partido y otras cosas, candidaturas, y he trabajado en los últimos años fuertemente en políticas públicas para la igualdad de género. Les tengo que confesar que preparar esta conferencia sobre masculinidad y políticas públicas me ha costado muchísimo. Me ha resultado difícil porque he estado oscilando entre optimismo, es decir, sí, en realidad sí, podemos cambiar, podemos transformar el orden capitalista androcéntrico, el neoliberalismo, ¿no es cierto? Y hay avances que podemos observar, entonces la participación de hombres heterosexuales también en organizaciones que apoyan las luchas feministas y LGBT, pero al mismo tiempo un tremendo pesimismo, porque cuando asistimos al triunfo de los peores representantes del machismo, ahora se habla del machismo tóxico, como Trump, bueno, tenemos a Putin, tenemos a Bolsonaro, y también a otros personajes con sus intentos de perpetuarse en el poder, como Ortega en Nicaragua, Morales en Bolivia, Maduro en Venezuela, todos más o menos con un mismo patrón de quedarse en el poder, nombrando solo los latinoamericanos. Y aunque ayer Reywin, ¿no es cierto?, lo situó en el contexto de los esfuerzos de restauración en forma como bien positiva y como reacciona a nuestros avances, igual me produce. Además, este año se cumplieron 45 años del golpe militar, del golpe de Pinochet, ¿no es cierto?, que instaló esa brutal dictadura que modificó profundamente lo que había sido hasta esa fecha lo que llamamos el contrato social,
en lo económico, en lo político, en lo cultural, y con la reforma neoliberal que inició, ¿no es cierto?, para todo el mundo y que se transformó en modelo, que menos mal que, como acá lo hizo a punta de bayonetas, no ha podido implementarse con la misma brutalidad en otros lugares. Pero fue impuesto por la tortura, la persecución, y solo, digamos, 17 años después fue posible derrotarlo en un plebiscito, cosa que es una particularidad chilena. También han pasado 30 años desde el plebiscito, y cuando uno mira los patios interiores de nuestra democracia, recordando a Norbert, nos recuerda que vivimos en una transición gestada entre cuatro paredes, impuesta, que excluyó la participación ciudadana, a la sociedad civil, a los movimientos sociales, que hizo suya y profundizó las políticas neoliberales en cuanto al rol del Estado, la preeminencia del mercado en la distribución de los recursos, el privilegio al sector empresarial, que consagró la autonomía relativa de las Fuerzas Armadas y la de los cuerpos policiales, todo ello con un discurso llamado "la alegría ya viene", pero la alegría iba a llegar así nomás porque no convocaba, digamos, a construir la democracia, sino que la tarea de la democracia era los partidos, quédense ustedes por allá, instituciones por excelencia machistas y reproductoras del orden patriarcal. A 30 años de ese triunfo aparecen en las luchas, también las luchas por las memorias. Hemos tenido, ¿no es cierto?, unas situaciones lamentables de posiciones negacionistas de la represión y la tortura, como la de un cuasi ministro de Cultura que no alcanzó a estar 3 días, afortunadamente, porque reaccionamos todos y dijimos, este señor no puede estar aquí. Pero qué complicado es cuando uno siente esta tensión. Lo que voy a hacer es una mezcla con elementos autobiográficos, y con reflexiones así que me parecen pertinentes, sin meterme demasiado en el tema, porque viene a continuación una mesa donde van a exponer nuestros queridos amigos que llevan mucho tiempo trabajando en políticas públicas y masculinidad, entonces lo mío es una reflexión un poco desde otro lugar. Un poco de historia. Como ya se mencionó ayer, los estudios sobre hombres y masculinidades surgen al compás de la agenda de género y la agenda feminista internacional. Y en nuestro caso, acá en Chile, tras las conferencias del Cairo y de Beijing, y porque sus plataformas de acción se refirieron expresamente a la necesidad de incorporar y trabajar con los hombres para alcanzar las metas de no discriminación, de igualdad y de autonomía de las mujeres. Ya entonces había una inquietud por la incorporación de los hombres en políticas públicas, y en la conferencia del Cairo, en el programa de acción se dice expresamente: los hombres juegan un rol clave para poder alcanzar la equidad de género, y se puso en tabla la consideración de la participación masculina, pero aquí tengo que hacer un comentario, así que a mí me produce cosa, porque siempre para favorecer la salud reproductiva de las mujeres, o sea, una visión bastante instrumental. Pero bueno, ahí está. Eso significó abrir, ¿no es cierto?, ámbitos de género y salud reproductiva, también la articulación de sexualidad y relaciones de género, y una serie de temas que son los que después vamos a poder conversar más. Esa agenda del Cairo fue reforzada en Beijing, como sabemos. Esto partió porque la Fundación Ford, que obviamente estaba muy involucrada con la agenda internacional, quería ya inmediatamente tener proyectos y programas para que incorporara a los hombres a los temas de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En ese tiempo, Bonnie Shepard, una grandísima mujer, discutimos mucho, porque yo le decía, no podemos hacer intervención si no tenemos conocimiento, no sabemos, no tenemos información, no tenemos cómo vamos a ir a hacer qué. Bueno, de ahí entonces salió esta idea de hacer este proyecto de investigación primero. Estuvo de acuerdo ella de que había que investigar primero. Además le dije, es necesario, porque tenemos estudios de género que son solo de mujeres y necesitamos estudios que incorporen, se pregunten, pongan como objeto de estudio a los hombres en todas sus distintas dimensiones. En concreto, digamos, eso salió, y ella al mismo tiempo estaban presentados los proyectos de Norma y de Mara en Perú y en Colombia, y entonces resultó fantástico la posibilidad de coordinarnos. Entonces, con el apoyo de ella también, lo que pudimos hacer fue empezar a conversar. Yo convoqué en ese minuto a José Olavarría aquí presente, y en conjunto hicimos ese primer proyecto,
por una posición política mía, política y académica, en realidad metodológica, de decir, aquí hay un tema que tiene que ser investigado por los hombres, las mujeres por supuesto que podemos investigar los hombres, pero el discurso de los hombres con los hombres es distinto del discurso de los hombres con las mujeres, porque son relaciones situadas, estructuradas socialmente, como muy bien lo sabemos. Entonces, íbamos a ponernos, además porque existía esta cosa, ahora las mujeres además tenemos que preocuparnos de los hombres. Entonces, además, no, por favor. Entonces, ahí hicimos una alianza, una asociación con Pepe, y nació, digamos, este proyecto, y además con Mara y con Norma hicimos lo que llamamos la red Les Hechiceres. Antes de que saliera el tema de la E, que está de moda acá, nosotros ya nos llamábamos Les Hechiceres, por razones obvias, que tenía que ser absolutamente inclusivo. Y empezamos a hacer el trabajo de campo y a hacer, ¿no es cierto?, toda nuestra investigación. La revisión bibliográfica nos permitió conocer todo lo demás que se hacía en América Latina, y entonces algunos de ustedes y gente que ustedes conocen, las conocimos, y ahí fue cuando convocamos a esta conferencia. Esta conferencia con una alianza estratégica, además, todo con mucha política, con el Fondo de Población, con el UNFPA, que también estaba interesado en implementar la agenda del Cairo y que tenía su red de funcionarios en todos los países de América Latina. Entonces vino y convocó y trajo a un montón de gente, de los cuales hay algunos presentes aquí, que llegaron vía UNFPA a esa conferencia. Entonces, con esta alianza estratégica y los 3 equipos apoyados por la FOR, fue posible hacer esta conferencia con resultados de investigación y plantearse, digamos, en grupos de trabajo algunos temas. Ahí vino Connell, que en ese tiempo era Robert, para que ustedes sepan, Robert, ahora es Reywin, y bueno, Michael Kimmer, Joseph Vicente Márquez, Mateo Gutman, y era el primer evento de esa naturaleza aquí en América Latina. Se abordaron temas parecidos a lo que estamos viendo ahora, muy en la línea de resultados de investigación, y fue de una riqueza pero infinita, y eso se refleja en el libro. Y los grupos de trabajo también plantearon una serie de temas, y lo que se plantea ahí en términos de sugerencias, de recomendaciones, etcétera, está vigente hasta el día de hoy. Yo cada vez que vuelvo a ver ese libro y vuelvo a mirarlo, me impresiona porque sigue siendo, digamos, una buena guía. La idea era problematizar la relación entre investigación y acción, también ver cómo se podía, digamos, avanzar la relación entre masculinidad política y políticas públicas, elaborar propuestas y recomendaciones. Entonces, de ahí, en los distintos grupos que abordaron adolescencia, educación sexual, sexualidad y reproducción, violencia, hubo un grupo que se dedicó a hablar de masculinidad y cambio cultural, que era el grupo ahí donde estuvieron todos los más cabezones, digamos, de más trayectoria, y fue una discusión entretenidísima. Y la pregunta era, ¿cuáles eran las entradas para el cambio? ¿Cómo se podía, digamos, avanzar o desarrollar intervenciones? Y salió esta propuesta que dice, claro, hay que distinguir niveles, producción, trabajo y distribución, relaciones de poder, ámbito público, doméstico y los temas de violencia, sexualidad, relaciones afectivas y reproducción, comunicación, educación, ideología y una dimensión de identidad del ser consigo mismo. Tras esa conferencia hubo un montón de nuevos encuentros y nuevas reuniones, y esta red Les Hechiceres anduvo siempre buscando dónde podía volver a reunirse. Entonces, en reuniones de la ASA, en lo que fuera, donde fuera nos reuníamos, llevábamos nuestros trabajos. Yo dejé los estudios sobre hombre en la Flaxo cuando ya había un equipo de varones que siguiera en ello, por las mismas razones metodológicas y políticas mencionadas previamente, sin dejar de participar en las actividades que organizó la Red Chilena de Masculinidades, una excelente red que organizaron Pepe y los demás, hay varios aquí presentes también, que realizó congresos, o sea, encuentros periódicos, varios años, y con publicaciones que todavía están disponibles. Ayer vi que habían algunas que se estaban llevando y regalando. Yo paulatinamente me volqué a las políticas públicas para la igualdad de género. Y cuando uno piensa en políticas públicas, las definiciones clásicas nos llevan obviamente al Estado, pero no cualquier Estado. Y eso es parte de la reflexión que quiero hacer, que la voy a sostener, digamos, en idas y venidas. Porque este Estado, capitalista, patriarcal, neoliberal,
con sus 3 poderes y con el monopolio del uso de la fuerza a través de la policía y las Fuerzas Armadas. Y entonces nuestras políticas públicas se supone que son iniciativas estratégicas que vienen del Estado, pero que buscan solucionar a problemas colectivos, a necesidades, a intereses, a preferencias de grupos y personas que integran una sociedad. O sea, son algo que se integra a la agenda pública porque es reconocido como un problema. Y son más o menos, o sea, un conjunto más o menos articulado de medidas, de normas, de recursos para enfrentar y resolver un problema, ese problema de la agenda pública. Se supone que tienen un objetivo político particular y que resultan de un proceso político y social de disputa, porque la construcción de la agenda pública es un proceso político donde intervienen muchos actores. El resultado, por supuesto, son leyes, reglamentos, decretos, normas, planes, proyectos. Es decir, cuando hablamos de políticas públicas estamos hablando del terreno de la política y de la distribución del poder, de la distribución de los recursos, y siempre en el contexto de conflictos políticos. Esto no es algo fácil y por lo tanto tenemos proyectos políticos hegemónicos y otros proyectos, ¿no es cierto?, que disputan el poder. En el caso de las políticas públicas para la igualdad de género, el problema colectivo al que apuntan es precisamente la situación de subordinación, marginación, exclusión histórica que han vivido las mujeres. Así se ha formulado hasta ahora, digamos, y la pata que nos falta, vamos a ver que es siempre la misma. Apuntan a un cambio del orden social que es discriminatorio, apuntan a la construcción de un orden basado en el respeto a los derechos humanos de las mujeres y de los hombres y de las personas de la diversidad sexual, apunta a la justicia social, a la equidad de género, al reparto equitativo del poder. Si uno pensara, ¿no es cierto?, cuál es la propuesta de la equidad de género o de la igualdad de género, es eso. Obviamente que cuando hablamos de estas políticas, lo primero que tenemos que reconocer es que existen diferencias, que tenemos que valorarlas, que existen necesidades distintas, que las aspiraciones y los comportamientos de hombres y mujeres son, independientemente de su orientación sexual, son diferentes y que todo ello debería estar incorporado en esta mirada de políticas de igualdad de género. Ahora, hay un punto que también quiero dejar marcado porque no es tan simple, que el marco normativo son los derechos humanos. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que todos los seres humanos nacemos libres igual en dignidad y en derecho, y que dice que todas las personas tenemos todos los derechos, libertades proclamadas por la Declaración sin distinción de ningún tipo. Y ese es el marco 1. Pero también tenemos el del 79, la Convención CEDAW, que también es el instrumento jurídico internacional relativo a los derechos de las mujeres, donde reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, define el significado de la igualdad, indica cómo lograrla. Y entonces esta CEDAW y esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el fondo son el marco normativo con el cual se ha construido toda esta agenda de políticas públicas desde Naciones Unidas y también, ¿no es cierto?, hacia los países. Define la discriminación contra la mujer, que ustedes la deben requete contra conocer, que también asimila a lo que fue la definición de la discriminación racial, que es anterior a la Convención de la CEDAW. Y claro, es cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. La Convención obliga, una vez que los Estados la ratifican, a que tomen medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. Aquí Juan Carlos nos hará otras reflexiones sobre esto del hombre como parámetro que aparece en toda esta época. Entonces los Estados quedan obligados a colaborar con la modificación de los patrones socioculturales. Se supone que tiene que ser activo en modificar las conductas y favorecer
las conductas de hombres y mujeres para eliminar los prejuicios y las prácticas de cualquier índole que estén, digamos, generando la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos. Como decía, cuando los países ratifican estos acuerdos internacionales, se supone que se ponen a la tarea de disolver las jerarquías de género, a reconocer a todos los seres humanos como titulares de derecho, impidiendo que las diferencias originadas por el sexo y por la capacidad reproductiva de las mujeres se transformen en desigualdad y discriminación. Por tanto, el diseño y aplicación de las políticas públicas para la igualdad exige considerar, valorar, favorecer las diferencias en las necesidades, intereses, comportamientos, aspiraciones, etcétera, etcétera, de hombres y mujeres independientemente de sus orientaciones sexuales, identidades de género y cualquier otro plano de la diversidad. La igualdad es el propósito principal y es el propósito final de las políticas públicas. Y no es solo la igualdad ante la ley, sino que es la prohibición de la discriminación y la prohibición de los privilegios. Estas políticas dan origen a reformas constitucionales, reformas legales, nuevas leyes, políticas y programas específicos, planes de igualdad de oportunidades, planes de igualdad entre hombres y mujeres, leyes de igualdad, leyes marco, una estrategia fundamental, la transversalización del enfoque de género en los distintos ámbitos, una institucionalidad para la igualdad, presupuestos con enfoque de género, compromisos internacionales. En realidad esto es, cuando hablamos, digamos, de políticas de igualdad, estamos hablando de todo este tremendo armado. Son muchísimas acciones y políticas y actividades, digamos, y programas, leyes, de todo. Bueno, con el retorno a la democracia, la equidad de género en Chile se incorporó a la agenda pública a partir de las reivindicaciones y demandas de un poderoso movimiento de mujeres que contribuyó activamente a la recuperación de la democracia. En efecto, cuando llegó Patricio Aylwin a la moneda, ¿no es cierto?, con la concertación de partidos por la democracia, se comprometió a contribuir mediante políticas públicas a la superación de las desigualdades entre hombres y mujeres, de modo de garantizarles el acceso equitativo a beneficios, recursos, oportunidades de desarrollo. Ese es el lenguaje de la época, que es muy interesante. Recogió tanto las propuestas del movimiento de mujeres como las indicaciones de la CEDAW. Entonces, la CEDAW es claramente el marco para todo este entramado. Y como parte, y fue muy importante para la reinserción de Chile en el mundo, que había estado aislado totalmente en tiempo de dictadura, y entonces incluso Chile tuvo un rol bastante activo en la Convención de Belén do Pará y en montones de eventos internacionales. Bueno, se creó el Servicio Nacional de la Mujer, hoy día Ministerio, ¿no es cierto?, mediante ley de la República, con la tarea expresa de encarnar y de transformar, digamos, la legislación y desarrollar todas las acciones que fueran necesarias para cumplir con la CEDAW. Y sería larguísimo listar la cantidad de reformas que vienen desde entonces hasta ahora, pero también algunos instrumentos de política muy relevantes, el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, elaborado el año 94, y después unas medidas de igualdad de oportunidades para las mujeres rurales, claramente para las mujeres. Se inició con ello la incorporación de género en políticas públicas porque fue como la carta de navegación. Por primera vez tenía el Estado, el gobierno, ¿no es cierto?, los ministerios, una visión de qué era lo que tenían que hacer. Entonces, esa carta de navegación, y esto es un comentario interesante que después lo retomaré, la primera acción de estas políticas es hacia el interior del gobierno. Uno piensa que las políticas sean hacia afuera, no son hacia el interior del gobierno, porque tienes a los ministros resistentes, porque el señor dice que quiere decir el género, que para qué necesito esto si mi problema es el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes saben, aquí hay un proceso larguísimo de instalación de políticas que hay que convencer primero que nada a los supuestos responsables de la política. Bueno, se actualizó después ese plan y quedó como plan de igualdad, creo que quedó entre mujeres y hombres, todavía de oportunidades, y se creó un Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades. Estos son instrumentos súper relevantes, el año 2000, como mecanismo para supervisar el cumplimiento del plan de igualdad. Y se generó las condiciones que todos los ministerios tenían que establecer compromisos anuales de igualdad.
Desde el año 2001 en adelante en este país se supone que los ministerios entregan todos los años compromiso de igualdad. En el año 2002, ayer alguien hizo un comentario sobre el PMG de género. El PMG de género es una extraña política que forma parte del sistema del programa de mejoramiento de la gestión pública en el espacio, en el ámbito de la modernización del Estado, y que en una alianza notable entre la que era ministra del CERNAM en ese tiempo con el director de presupuesto, hicieron una alianza estratégica, hicieron, si no ponemos esto, que esté controlado desde el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, nadie le va a hacer caso. Entonces tiene una marraqueta, efectivamente se cumple con el plan que cada organismo público tiene que definir, metas para ese año de avance en igualdad de oportunidades, como se define, digamos, en la metodología. Y si se cumple, el conjunto del personal tiene una marraqueta, o sea, tienen un pago adicional, tienen sueldo, plata. Gracias a lo cual, los mecanismos, todos los métodos de lucha en este caso pueden ser útiles, ¿no es cierto? Significa de que si tú, que todo el personal está interesado en el ministerio de que se apruebe el PMG de género. Es cierto que como todas las políticas, y esto vale como reflexión general, todas las políticas pueden ser mal usadas y pueden ser usadas en forma, digamos, nominal y hacer trampas. Y sí hicieron muchas trampas, lo que ustedes quieran, hay comentarios negativos, pero los comentarios positivos respecto de cómo se instala la meta de la equidad de género en todos los organismos públicos, para los que vienen de otros países, es realmente extraordinario, porque en general, digamos, ¿qué es lo que ha significado? Estadísticas desagregadas por sexo en todos los ministerios, capacitación en forma permanente sobre temáticas, digamos, relevantes, temáticas de su propio ministerio o temáticas, pero siempre relacionados con género, actividades al interior, digamos, de los ministerios, de los organismos, y ha significado descubrir una cantidad de elementos, porque ustedes saben, no hay políticas de género si no tenemos información, si no tenemos indicadores, si no tenemos estadísticas, es imposible. Entonces, ese PMG, que ha sido a veces criticado, la verdad es que ha significado algo extraordinario, gracias a lo cual también han tenido sustentabilidad las políticas en los pasos por la derecha que hemos tenido y que tenemos en este minuto. Bueno, obviamente que la legislación ha sido un tremendo... Espérense que tengo que mirar la hora aquí. No me quiero pasar. Un tremendo valor, digamos, para avanzar y cerrar brechas y terminar con discriminaciones. Pero el mayor número de leyes aprobadas está referido a familia, asignación familiar, abandono de pensiones alimenticias, filiación, divorcio, etcétera. Otro grupo de leyes han sido en relación a trabajo, protección de la maternidad, ahora tenemos el postnatal, el paternal, digamos, de los padres. Las leyes de violencia doméstica, violencia sexual, una serie de situaciones, digamos, y aberraciones que fueron eliminadas. Ahora, pero al mismo tiempo, este Estado, como dije antes, es el gran productor y reproductor del orden de género vigente. Entonces quiero instalar esta tensión permanente entre que estamos, ayer ya de alguna manera se planteó también respecto de México, acá no es tan dramático, pero sí tenemos este avance y la instalación de políticas, y la instalación en la cultura y en la discusión, ¿no es cierto?, de la igualdad de género, o no al machismo, como lo queramos mencionar. Y al mismo tiempo el Estado, a través de sus instituciones, es el gran productor y reproductor de este orden de género, este orden patriarcal, donde efectivamente, así como están en disputa el poder económico, el poder político, también están en disputa las estructuras a través de las cuales, digamos, se reproduce el orden de género. La literatura feminista ha señalado desde su inicio la naturaleza masculina del Estado, que el ADN del Estado es masculino. Sus políticas se basan en la división sexual del trabajo y del saber. Contribuye al mantenimiento de esa división sexual, pues, por cuanto esta reporta el mayor beneficio al Estado capitalista, a pesar de las distintas reformas que se han impulsado desde la Agenda de Igualdad de Género.
El Estado se sitúa como representante neutral de los intereses de todas y todos, formula, orienta, reglamenta, implementa políticas y programas de toda índole, establece, orienta y distribuye servicios y recursos para los distintos sectores, pero junto con manejarlos se asegura el control, y el control, ¿no es cierto?, respecto de los sectores específicos o los grupos destinatarios. Si nosotros seguimos a Nancy Fraser en ese maravilloso libro llamado Justicia Interrupta, el género, dice, es un principio básico de la estructuración de la economía política. Por un lado, el género estructura la división fundamental entre trabajo remunerado productivo y trabajo doméstico no remunerado reproductivo, asignando a la mujer la responsabilidad primaria respecto de este último. Por otro lado, el género estructura también la división dentro del trabajo remunerado entre ocupaciones de alto salario, dentro de la industria manufacturera, profesional, que está dominada por los hombres, y aquellas de salarios inferiores, de servicio doméstico, ¿no es cierto?, dominada por las mujeres. El resultado es una estructura político-económica que genera modos de explotación, marginación y pobreza específicos de género. Esta estructura hace que del género un factor de diferenciación política económica dotado de ciertas características similares a las del factor clase, argumenta ella. Cuando se mira desde este punto de vista, la injusticia de género aparece como una especie de injusticia distributiva que exige a gritos la redistribución. Entonces hace el símil con la clase, dice, la justicia de género exige entonces una transformación de la economía política, con el fin de eliminar su estructuración en torno al género. No es suficiente, ¿no es cierto?, plantearnos políticas de igualdad en los terrenos que hemos visto, sino que cómo vamos a poner fin, transformar la economía política, digamos, que tenemos. Dice, la eliminación de la explotación, la marginación y la pobreza específicos de género exige abolir la división sexual del trabajo según género, tanto la división entre trabajo remunerado y no remunerado como la división de género interna al trabajo remunerado. Pero ella agrega un punto que es muy importante. Dice, el género tiene una faceta político-económica que la ubica dentro del ámbito de la redistribución, pero también tiene una faceta cultural valorativa que lo ubica en el ámbito del reconocimiento. Entonces ella plantea que lo que necesitamos son políticas de redistribución y de reconocimiento. Pregunta que nos queda abierta. Dice, porque las normas androcéntricas y sexistas se institucionalizan en el Estado y la economía, y las desventajas económicas de las mujeres restringen su voz, impidiendo que ella tenga igual participación en la creación cultural, en las esferas públicas y en la vida cotidiana. Dice, el resultado es un círculo vicioso de subordinación cultural y económica. En consecuencia, para resolver el problema de la injusticia de género es necesario cambiar a la vez la economía política y la cultura. Entonces, esto me lleva a otro punto, que es el hecho que no se ven, no se nombran, pero están en disputa políticas de género, políticas que producen y reproducen las condiciones de la masculinidad hegemónica propias del neoliberalismo, que se articulan con los requerimientos del capital transnacional y globalizado y que se sirve de grupos hoy día religiosos evangélicos conservadores que alimentan un populismo de corte fascista y de las nuevas tecnologías de información con el uso de la Big Data, los algoritmos para manipular la opinión pública y la de millones de personas a través de las redes sociales. Rita Segato dice una cosa maravillosa, terrible en realidad. Dice, el poder se caracteriza por no ser observable. La estrategia principal del poder es la opacidad y el encubrimiento. Los códigos y acuerdos entre aquellos que comparten sus privilegios carecen de transparencia, no pueden ser vistos, comprobados y mucho menos etnografiados. La forma en que el poder pacta y decide es inaccesible por los ajenos a su estrecho círculo. Pero hay eventos dispersos que sí son observables y son los efectos de las decisiones del poder. Esto está en el nudo. Volviendo a Raewyn Connell, Raewyn hace en su libro y en varias publicaciones una descripción una clasificación de políticas de los hombres y políticas de masculinidad. Y distingue 4 grupos, pero de las cuales hay una que es la que me interesa mencionar. Una, ¿no es cierto?, que es todas las políticas de terapia de masculinidad, que es menos conocida. Y después viene una que es la que a mí me llama, digamos, en este minuto especialmente a traerla a colación, que es
la política del lobby de las armas. Dice, es una política que exalta el poder de los hombres y sigue de forma explícita una pauta política antifeminista. Su punto de referencia es la masculinidad hegemónica, pero puede encontrar un apoyo importante en masculinidades marginalizadas, por ejemplo, entre jóvenes de clase trabajadora. Aparece como una tendencia en la cultura, en la política, en los negocios, y si una parte importante es la promoción comercial de masculinidades ejemplares, los deportes televisados, las películas de acción en Hollywood, los dibujos animados, los videojuegos violentos, los superhéroes, los romances en el aeropuerto, los juguetes que insisten en la superioridad corporal de los hombres y su dominio de la tecnología y la violencia. Dice, aquí hay una agenda de masculinidad en este lobby de las almas, que es el culto también al emprendedor capitalista implacable que se ha fortalecido con la globalización y la reivindicación de tener competitividad internacional. También, dice, en este grupo de las políticas del lobby de las armas están las culturas de los grupos paramilitares que tienen modelos de masculinidad dominadores y violentos. Esto es parte de las políticas, estas que llamamos aquí, de las invisibles, de las que no se ven. Pero claro, hay cambios. Sin duda que hay cambios. Nos podemos preguntar qué impacto han tenido las políticas públicas impulsadas desde los 90 y en qué ámbito. El año 2000, nosotros en una de las tantas articulaciones del movimiento de mujeres en este país, hicimos un debate, una encuesta y una discusión sobre qué había cambiado el contrato social, si había un nuevo contrato social y en qué ámbito. Y las respuestas no fueron muy positivas. Antes de entrar a la respuesta, dice el contrato, ¿cómo entendemos el contrato social? El contrato social nacido de la revolución industrial en las ciudades, con la división sexual del trabajo absolutamente en la base, ¿no es cierto?, con la separación de los ámbitos de acción público y privado, y que Celia Morós define al contrato social moderno como un acuerdo entre pares que permitió combinar eficientemente las necesidades de reproducción biológica y cultural de la especie con aquellas de producción y acumulación que acompañaron la expansión del capitalismo industrial. Es un contrato social que incluye las políticas de organización y disciplinamiento del trabajo y la familia, el Estado protector y disciplinador, las políticas de policía de las familias. Judith Astelarra dice un contrato social masculino que consolidó y dio legitimidad a la subordinación femenina, que otorgó jurídicamente a los hombres la autoridad en el espacio público y al interior de las familias como jefe de hogar, representante de todos los miembros del hogar frente al Estado. Ya sabemos que la mujer en Chile salimos de la minoría, digamos, de edad legal recién el año 89. Pero la implementación de las políticas neoliberales de la dictadura militar, llamadas modernizaciones sociales, habían afectado las bases de ese orden salarial y, en consecuencia, los cimientos que permitían su estabilidad. Lo escribe bien Pepe Olavarría, ¿no es cierto?, en varios de sus libros, le ha dedicado mucho tiempo a esto. Y lo que tenemos es un Estado subsidiario que reemplaza al Estado de bienestar. Los estudios muestran, digamos, cómo el Estado de bienestar claramente es el Estado, la política que se hace cargo de la reproducción y, por lo tanto, son políticas muy, digamos, sensibles a la condición de las mujeres y que unas cosas de los efectos más negativos, digamos, del paso al Estado subsidiario es precisamente, digamos, la transferencia a los privados, al mercado y a la libre competencia de la provisión de servicios básicos y toda una serie de elementos asociados a la reproducción social y a las tareas, digamos, que asignadas por género a las mujeres. El término del orden salarial, la precarización de los empleos, la desprotección social, generó una incorporación creciente de mujeres al mercado de trabajo con la doble condición, una sobrecarga, por supuesto, pero al mismo tiempo el pasar a ser sujetos en el espacio público. Hasta entonces, ahí hay otra discusión filosófica interesante entre lo público y lo privado, cómo es en lo público donde aparece el sujeto y en el privado no existe, no hay sujeto. Bueno, nosotros nos preguntamos qué había pasado y lo que se veía, digamos, al año 2000 era una tensión. Por un lado, unos esfuerzos, digamos, de instalación de políticas y de avance en materia legislativa, pero en términos culturales no aparecía, digamos, en la encuesta había más bien una
recurrir nuevamente, valorizar, revalorizar un tipo de maternidad, o sea, no les voy a detallar acá, pero era una evaluación compleja. El año 2010, como Observatorio de Género y Equidad, organizamos ese otro seminario llamado Construyendo Igualdad, 20 años de políticas públicas de género, que fue muy entretenido, está el libro disponible también, que participaron las exministras del CERNAM y representantes de organizaciones de mujeres en un diálogo así fuerte de qué fue lo que pasó, qué fue lo que avanzamos y con miradas bastante diferentes. Y nosotros hicimos para entonces un instrumento que yo había elaborado cuando estábamos en la Flaxo, el Índice de Compromiso Cumplido, que en el fondo pretende mostrar el avance respecto de los compromisos de Beijing. Y curiosamente, digamos, era mucho ponerle las transparencias, pero es un sistema de indicadores, digamos, en 3 áreas críticas, áreas claves, que son obviamente participación y acceso al poder, autonomía económica y pobreza, y salud de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos, ahí se incluye violencia. Cada una de las áreas tiene una serie de indicadores considerados claves que dan origen a un índice, y esos se agrupan en un índice general para el país. El índice del avance, digamos, en estos 20 años fue de 20 puntos, de 49,8% respecto a la meta a 69,5%. Uno se felicita, digamos, pero los avances son variados. Hay retrocesos en algunos casos, las crisis económicas de la crisis, digamos, de los 80, no, después del 90 se refleja ahí, y lo que nosotros estimamos se refleja en el gobierno de la presidenta Bachelet, por supuesto el impacto que tiene con su gobierno paritario, es que si nosotros mantuviéramos el ritmo de cambios, como se reflejaban esos indicadores, recién el año 2040 podríamos estar hablando de meta de equidad. Bueno, ese mismo año, el 2010, ganó el innombrable. Entonces, curiosamente teníamos, y en eso estábamos también con Pepe, una actividad de capacitación en el Ministerio Secretaría General de Gobierno sobre género y políticas públicas, que era un compromiso del PMG de género. Entonces, la primera parte la habíamos hecho con la gente que está en el ministerio, hubo cambio de gobierno, a la segunda parte tuvimos que hacerla con gente que quedaba y gente nueva. Bueno, en la mitad de mi presentación fui interpelada por una de las nuevas funcionarias, una joven muy empoderada, que con bastante agresividad preguntó que por qué y para qué queríamos igualdad entre hombres y mujeres. Fue chocante, pero fue una bajada a la realidad de tener a la derecha en el gobierno. Efectivamente, vivimos un retroceso en las políticas del CERNAM, en el lugar de la mujer volvió a ser el tradicional, ¿no es cierto?, en el espacio familiar, la familia volvió a ser el centro, la violencia de pareja volvió a ser un problema privado a resolver mediante terapia, se cerraron programas de participación y liderazgo, se reformuló este PMG de género bajándole las exigencias, así para que las instituciones no tuvieran problema, y las egresaron, como que ya tenían cumplido su rol. Eso sucedió, digamos, en ese año y fue una bajada fuerte a pregunta que viene después. El año 2014 yo tuve el privilegio de formar parte del gabinete de la ministra de Salud hasta marzo de este año, como asesora de género y jefa de la unidad de género. Esta unidad fue creada para contribuir a que todas las políticas, programas, documentos y acciones del Ministerio de Salud incorporen perspectiva de género y derechos humanos, favoreciendo así la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres y la efectiva realización de los derechos en la salud de la población. Fue un tiempo maravilloso porque tuve la oportunidad de concretar o de intentar concretar toda una trayectoria de propuestas y análisis de políticas de igualdad, ¿cierto? Y con un plazo fijo. ¿Qué se puede hacer en 4 años? Y menos si caía la ministra, digamos, porque una cayó y nos mantuvo a todo el equipo. Pero si hubiera habido modificación del gabinete hubiera sido antes. Entonces había que pensar estratégicamente. Con un equipo que está parte de mi equipo ahí presente, hicimos un trabajo realmente significativo en términos de ver cuáles eran los compromisos ministeriales con la igualdad. Y los compromisos que tuvo el Ministerio, ante el Ministerio de la Mujer, era garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, contribuir a la disminución de la violencia de género a lo largo de todo el ciclo de vida,
implementar políticas, programas y acciones de salud que disminuyan inequidades, brechas y barreras, promover la corresponsabilidad de los padres en el cuidado de salud de los hijos y avanzar en la institucionalización de la estructura de género en el sector salud. La verdad es que pudimos hacer bastante. Generamos toda esta institución, una red, digamos, en el ministerio con encargadas y comisiones de género en las seremías, en las secretarías regionales ministeriales, en los servicios de salud, en hospitales y en las demás instituciones que conforman el sector salud, con varias instancias de mesa, con reuniones periódicas, todo esto firmado por la ministra con instrucciones de cómo se funciona. Mucha institucionalización en la idea de que 4 años después, pasara lo que pasara, pudiera seguir funcionando. Pero nos colgamos de dos miradas fundamentales. Una, de que era necesario, digamos, mirar el género como un determinante social de la salud. Se dice que los determinantes sociales de la salud, se habla mucho, pero la verdad es que se menciona el género como ahí. Y entonces nosotros sí le pusimos cabeza, le pusimos trabajo a esto, de cómo efectivamente el género es un determinante social de la salud para los hombres, para las mujeres, para los distintos grupos y categorías. Y la segunda visión, digamos, era esta idea de género en todas las políticas. Género en todas las políticas. Cuando hablo del Ministerio de Salud estamos hablando de un monstruo que es absolutamente, porque tiene una cantidad increíble de políticas. Entonces, el género en todas las políticas significaba políticas de adolescentes, salud sexual y reproductiva, salud y derechos humanos de la población trans, violencia de género, salud mental, promoción de la salud, seguimiento. Hicimos mucho, gastamos muchísimo tiempo en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, digamos, eso fue, nos impidió avanzar más en otras, pero sacamos esa tarea. Y no hubo acciones o programas específicos hacia los hombres, pero sí, y aquí me mira mi querido amigo Carlos Huida, porque conversamos y vimos qué podemos hacer, y la verdad es que no hubo voluntad política para hincarle digamos, el diente a programas específicos, pero sí, en todas las jornadas y en todas las actividades que nosotros realizamos, sí estuvo permanentemente presente, mirado desde el género como determinante social de la salud, con estadísticas claras y con números horribles, que son más allá de lo que no solo podemos ver la sobremortalidad masculina, sino que las causas y verlo con datos bastante interesantes, y pudimos entregarlo a servicios de salud para que los servicios de salud, que son teóricamente independientes y autónomos, hicieran sus planificaciones. Y entonces pudimos trabajar adolescentes, hombres, digamos, en ese contexto, pero no como una política así general. Imagínense lo difícil que es impregnar con un enfoque de igualdad de género al sector público de salud, que tiene una dotación de 120.000 funcionarios, sin considerar al personal honorario, con 70% mujeres, pero 39% no más en los niveles directivos, y 78% en el estamento administrativo, una institución altamente jerarquizada desde la definición de la profesión médica, a la que se le dice los diostores. Entonces, nuevamente, así como con el plan de igualdad de oportunidades inicial, nuestro trabajo hacia adentro, hacia el personal, digamos, para involucrarlo. Yo hice presentaciones en muchas reuniones de todos los directivos de salud de todo el país, que se hacían periódicamente presentando lo que estábamos haciendo. No estoy segura de que no estuvieran mirando el teléfono mientras yo hablaba, pero bueno, lo hicimos. ¿Qué es lo que queda de eso? Efectivamente, pasaron los 4 años, dejamos una sistematización de la tarea desarrollada. Es muy interesante porque muestra que además lo que pudimos hacer en cosas como la siguiente. La población trans, ¿no es cierto?, tiene problemas en términos de cómo se registran las estadísticas. Hay un compromiso de este país de identificar las necesidades de salud de la población trans y tener perfil epidemiológico. Bueno, si no tenemos el casillero donde se registra, si no tenemos, bueno, entonces la definición en el manual, el generar el numerito, el casillero, todo eso hicimos para una cosa así, todas estas reuniones con las organizaciones, porque además todo esto lo hicimos con participación, con instancias de participación que vienen de antes.
Nos metimos en salud mental, en violencia sexual, en un abanico enorme. Eso está en la sistematización que hicimos. Afortunadamente, mi querida compañera de trabajo que está ahí, ella ha permanecido, a pesar, yo renuncié, salí junto con la ministra, obviamente, pero Bárbara se quedó ahí y bueno, esta estructura y esto que existe un PMG de género con compromisos significa que se está haciendo más capacitación. Habíamos hecho unos cursos virtuales, unas llamadas, nuestras cápsulas y tenemos unos nombres así para cursos autoaplicados de género y salud y todos estos temas que yo les menciono muy de pasada. Y bueno, se van a hacer, y también para la ley de interrupción voluntaria del embarazo también pudimos dejar cursos hechos. Pudimos dejar una cantidad de cosas hechas, pero la baja de interés, la baja digamos, de apoyo efectivo para realizarlo, vamos a ver cómo sigue adelante. Pero en la última jornada que tuvimos en enero de este año con toda la red de todo el país de encargadas de género, conversamos que eso quedaba en manos del personal contratado, que yo me iba, que se iban varias personas más probablemente, pero que quedaba la tarea en manos de toda la red. Eso es como la garantía de sustentabilidad, porque ahí viene, ¿no es cierto?, de nuevo la pregunta de qué pasa con estas, porque nuevamente, ¿no es cierto?, volvió al poder la derecha. No vamos a hacer el diagnóstico de las razones, me las salto, pero nuevamente se encuentran amenazados todos los avances en materia de equidad de género, a pesar de que se utiliza el discurso de la igualdad, a pesar del aprovechamiento de coyunturas como el Mayo Feminista de las estudiantes. Hemos tenido que defender y exigir la implementación de la ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, se han retirado recursos a numerosos programas, se propone reemplazar el Ministerio de Desarrollo Social por un Ministerio de Familia. El Ministerio de Salud no se están aplicando las políticas aprobadas de salud sexual y reproductiva, ni tampoco la política de salud y violencia de género, que dejamos hecha y lista. En el Ministerio de Educación no se está implementando la estrategia en sexualidad, afectividad y género que trabajamos intensamente entre 3 ministerios. Y bueno, por otro lado, como hemos visto, la pregunta por la sustentabilidad es ¿dónde se sustenta? ¿Quiénes son los actores de la política? Y ahí lo que vemos y veíamos ayer y que se sigue viendo permanentemente, que los actores, el liderazgo para el cambio y la incorporación de la igualdad en las políticas públicas nacionales ha estado en el movimiento de mujeres nacional e internacional y en el movimiento LGBTI. Entonces, la Agenda de Igualdad de Naciones Unidas, el desarrollo, ha jugado un rol central. También tenemos ahora indicadores, digamos, de desarrollo sustentable al 2030, tenemos un marco, pero nos preguntamos, me pregunto yo, ¿es posible un movimiento de hombres heterosexuales por la igualdad similar al movimiento feminista o LGBTI o al movimiento obrero o al de los derechos civiles? Ahí Raewyn Connell responde, dice, esos movimientos, dice, son movilizaciones de grupos oprimidos o explotados que buscan poner fin a su subordinación. Ellos buscan la unidad del grupo y la afirmación de la dignidad de una identidad que ha sido estigmatizada. Dice, los hombres como grupo, y en particular los hombres heterosexuales, no son oprimidos, no están en situación de desventaja. La masculinidad hegemónica no es una identidad estigmatizada, muy por el contrario, la cultura la privilegia. Buscar la unidad de los hombres puede significar enfatizar las experiencias, los intereses que tienen los hombres y que los separan de las mujeres, en vez de enfatizar los intereses que comparten con las mujeres y que pueden llevar a la justicia social. Dice, la lucha por la justicia y una nueva forma de vida significa en general y paradojalmente hacer lo opuesto de lo que crearía un movimiento de hombres, esto es, hacer frente a cuestiones que inevitablemente dividen a los hombres en vez de unirlos, cuestiones como la homofobia, la acción afirmativa para las mujeres, el asedio y la violencia sexual, ayer comentábamos, ¿no?, todo esto. Y entonces existen razones estructurales por las cuales es improbable que surja un movimiento de este tipo. Entonces surgen, y con esto termino, una serie de preguntas. ¿Cuán precarias y dependientes son las políticas de igualdad de género de la autoridad de turno? ¿Qué actores las sustentan y cuando hay cambio de gobierno con cambio de signo ideológico, cómo siguen adelante?
¿Pueden afectar las condiciones estructurales y estructurantes de las masculinidades y de las relaciones de género? ¿Son suficientes frente a las políticas invisibles que estructuran el poder en la economía, el orden laboral y de la familia, las Fuerzas Armadas, la violencia estatal y policial, la legislación que las consagra? Entonces le puse un título final a mi presentación que pregunta, ¿podemos hacer una raya más al tigre? Eso es.